Bienvenida a la clase de mentoría de poesía de Daniela y vamos a estar comentando un hermoso poema que ella escribió para extraer herramientas creativas y aumentar nuestra técnica para escribir poemas. Así que pasamos a compartir la pantalla y a revisar el poema y extraer conocimiento metodológico. Muy bien. El poema está a la izquierda y a la derecha lo que hay son conceptos que he preparado para el análisis del texto. Leo el poema. Dice: abrazados, la música suena en un piano y nadie lo está tocando. Juntos, el pincel que el cielo va pintando y somos la mano que lo está sujetando y los colores, el mundo entero. Ambos hoy podemos de cerca mirarnos, sentir nuestros aromas y perfumarnos, comenzando amor enamorándonos. Daniela, bailando. Muy bien. Una primera consideración que podemos tener en cuenta es el trabajo muy bien logrado de los espacios en blanco. Aquí tenemos espacio blanco arriba, a la derecha. Cada una de las últimas palabras de los versos está tocando el blanco de la derecha. Todo esto es blanco. Entre las estrofas y, por supuesto, a la izquierda, ¿verdad? Esto es lo que Tinianov, un formalista ruso, habría llamado posición evidenciada, y lo tenemos aquí como concepto. O sea que posiciones evidenciadas son los lugares donde hay blanco de la hoja. Entonces, si vos querés lograr que la palabra adquiera mayor visibilidad, ponela en contacto con una zona mayor de blanco. Por ejemplo, la palabra suena tiene muy poquito blanco, solamente esta área. ¿Por qué? Porque a la izquierda tiene la palabra música, a la derecha tiene la palabra en y abajo tiene la palabra está. En cambio, abrazados no tiene ninguna palabra, ni a la izquierda, ni arriba, ni a la derecha, solo abajo. O sea que abrazados está más evidenciado gráficamente que la palabra suena. Y música es menos evidenciada que ambas, porque tiene arriba una palabra, izquierda, derecha y abajo palabra. Entonces, las posiciones evidenciadas son los lugares de blanco de la hoja. Y lo que vos coloques en contacto con esa zona, por ejemplo, las últimas palabras de cada verso, o los primeros versos de cada estrofa, o los últimos versos de cada estrofa, tienen un fuerte contacto con blanco. Y por supuesto, las primeras palabras de cada verso tienen siempre toda la columna de blanco izquierdo. Hasta aquí entonces el concepto de posición evidenciada y los diferentes valores. Blanco a la izquierda, blanco a la derecha, blanco arriba y blanco abajo. Ya sea en el comienzo de una estrofa o entre las estrofas o en los comienzos de los primeros y últimos versos y los versos del medio, así como también aquello que está en contacto con las últimas palabras de cada verso. Y la utilidad de esto consiste en aumentar la visibilidad, la perceptibilidad. El mecanismo funciona así. Como yo no tengo palabras que procesar, el blanco es una no información, o al menos no es tan compleja como la palabra, entonces hay menos costo cognitivo. Por lo tanto, es una oportunidad para que la mente se relaje y no procese información. Esto significa que tiene la energía disponible para procesar la información que sí está escrita en el bloque gráfico de la palabra o del verso. Entonces, la palabra que aparece rodeada de blanco está en posición de figura y se procesa con más intensidad. Y por eso adquiere más notoriedad y relevancia. El uso del blanco tiene que ir acompañado de la pregunta metodológica: ¿qué significado quiero realzar? Porque no se trata de realzar significados que son secundarios, pero tampoco de ocultar en el bloque gráfico, sin contacto con un blanco, significado que es principal. Así que mi recomendación para controlar la herramienta posición evidenciada es observar tu texto, evaluar cuáles significados son principales y cuáles son secundarios, y luego decidir de qué manera hacer más prominente su acceso perceptivo, usando
la táctica de introducir blancos. Otro concepto importante que aparece en el análisis de este texto es el concepto de variables. Pensemos las variables como andariveles de una pileta. El lenguaje poético tiene muchos andariveles. El lenguaje musical también. El lenguaje culinario, el lenguaje escultórico, el lenguaje coreográfico. Cada lenguaje tiene su conjunto de andariveles. Algunos lenguajes comparten andariveles de la pileta con otros. Por ejemplo, el andarivel sonido es compartido por la pileta música y por la pileta poesía. Pero en poesía tenemos un andarivel bastante privilegiado que es el sentido. Abrazados, la música suena en un piano y nadie lo está tocando. Uno puede imaginarse una situación, puede imaginarse un trayecto narrativo, y esto significa que estoy comprendiendo el significado léxico de las palabras y el significado composicional de la combinación de las palabras en enunciados y la combinación de enunciados en discurso, es decir, en combinación de significado más compleja. O sea que el significado es una parte importante del poema. O sea que la variable semántica, significado tiene que ver con semántica, es muy importante y uno la controla. Uno se sienta a escribir y dice, bueno, quiero decir esto. Es decir, voy a nadar por el andarivel sentido. Pero a medida que voy escribiendo ese sentido, también va apareciendo otras peticiones del poema o necesidades y preferencias del poeta. Por ejemplo, quiero que suene bien, quiero que se distinga por momentos el trayecto narrativo. Entonces, vas a hacer uso de otros andariveles, por ejemplo, la organización gráfica. Quiero que mi poema tenga 4 estrofas. En la primera estrofa cuento esto, en la segunda esto, en la tercera esto y en la cuarta esto. Esto significa que cuando uno escribe poesía no nada solamente en un andarivel, sino en varios. Y esto es muy importante. Y por supuesto que algunos tienen más relevancia que otros. Uno está más acostumbrado a manejar el sonido que quizá a cambiar de idioma. El idioma también es otra andarivel. El concepto de andarivel entonces es muy importante para tener en cuenta que la escritura no va por un solo camino, sino al mismo tiempo por múltiples caminos. Lo cual no quiere decir que uno haga todo al mismo tiempo, sino que uno elige un andarivel y de repente cuando lo tiene suficientemente estabilizado puede explorar en otros andariveles cómo agregar información, energía y mejorarlo, ¿verdad? Como por ejemplo el corte de verso. Es razonable pensar que uno primero tiene que tener el significado del texto, pero luego organizarlo musicalmente, saber dónde cortar los versos, dónde cortar las estrofas, va a ser útil para acompañar, guiar el proceso de interpretación, así como también la musicalidad y la velocidad en la que yo quiero que se lea el texto, por medio de cortar los versos, ¿no? Si yo no corto versos, se lee todo muy rápido, ¿verdad? Leamos para encontrar otras herramientas útiles. Abrazados, la música suena en un piano y nadie lo está tocando. Miren qué interesante la idea del primer verso, abrazados. Solamente un verso de una palabra. Una sola palabra que ocupa todo un verso. Esto quiere decir que hay un foco puesto en la escena de estar abrazado o de ver a alguien abrazado a alguien. Y cómo la música suena del abrazo, aunque no hay nadie que esté tocando ese piano, ¿verdad? Así que la metáfora está muy bien lograda. Otro punto interesante es que si nosotros observamos aquí, por ejemplo, en el verso 14 tenemos punto, en el verso 17 tenemos punto, pero en el 9 no tenemos punto y tenemos mayúscula en 11. Así como también en 3 no hay punto y hay mayúscula en 5. Esto habíamos comentado con Daniela y puede ser una licencia poética incumplir el código de introducción de signos de puntuación, específicamente el punto final, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque si en el mismo poema yo lo uso con un criterio y después lo uso con otro criterio, puede producir confusión y puede hacer pensar al lector que en realidad no hay un uso expresivo, sino una omisión del editor. Hay que tener cuidado con esa posibilidad de interpretación.